Para mí la libertad es hacer lo que uno desea. Para mí la libertad es poder elegir a qué jugar y con quién. Para mí la libertad es vivir y expresarme como deseo. Para mí la libertad es hacer lo que queremos sin que nadie nos obligue. Para mí la libertad es poder ser uno mismo a pesar de que eso incomode. Para mí la libertad es poder hablar sin censura. Trazo libre, transformación en libertad. ¿Pa' dónde te vas, morena? 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 Bueno, Luz, ¿qué vamos a tener ahora? Hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a hablar un poco de la cuestión de Islas Malvinas y vamos a hablar con Ricardo Castillo y Pablo Escalante. Ellos son productor y director de un cortometraje sobre un excombatiente, pero bueno, ahora ellos nos van a contar un poco mejor. Dale, ¿están ahí? Buenas tardes, ¿nos oyen? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfecto. ¿Cómo están? Hola, buenísimo escucharlos. Estábamos contando acerca de Fuego Profundo, es el corto que ustedes gestionaron. Así es. Sí, exactamente. Bueno, para empezar me presento. Yo soy Pablo Escalante. Fui director en el corto que participamos con Ricardo. Y la verdad que fue una experiencia desde lo personal muy enriquecedora, ¿no? Porque es un tema que nos atraviesa mucho históricamente y queríamos hacer algo a modo de homenaje, puede ser a rememorar lo que fue esa guerra y lo que significó y el impacto que tuvo más que nada en los que la vivieron desde adentro, ¿no? Claro, una guerra que no es solamente una cuestión histórica, sino también actual. Sigue siendo muy importante y representativa en la vida de quienes lo atravesaron, ¿no? Sí, completamente. Lo que pasa es que nosotros, bueno, yo tuve la fortuna de que, así como Ricardo, unos compañeros más se sumaron a nuestro equipo y pudimos encarar esta historia con mucho cariño, con mucha vocación, porque a todos nos movilizaba el tema. Éramos 5 personas que luchamos hasta el final para poder llevarlo a cabo y nos costó mucho, y en el proceso pudimos interiorizarnos más en la actualidad justamente de esta cuestión, porque hay mucha gente que hasta el día de hoy, digamos, sufre psicológicamente y carga con muchas cosas que no están muy expuestas y no se conoce, creo, en lo que realmente pasa con la vida de esas personas. Sí, nosotros el otro día estuvimos viendo en grupo, en equipo, el corto, y cuando terminó quedó un silencio, nos mirábamos, fue fuerte. Tremendo. La verdad que fue muy fuerte el corto este. Pero te doy una preguntita. ¿Cómo fue que lo experimentaste? El silencio, el dolor, todo ese trauma que viviste, que vivieron. Claro, ¿cómo Bueno, fue la representación de eso? sí, fue muy difícil llegar a digamos, esta idea, porque queríamos hacer algo que sea, digamos, nuevo, por así decirlo, que es tratarlo desde el terror, porque al fin y al cabo era una ficción y a la vez con un tema tan sensible, ¿no? No fue fácil elegir los recursos que usemos para llevar eso al terror a la vida real. Y muchas veces también llegamos a la conclusión de que por ahí el silencio cuenta más que cargar de sonidos, ¿no? Algunas escenas, algunos momentos, y transmitir con solamente gestos y acciones físicas de los personajes lo que transmiten. Entonces, por ejemplo, el final, que queda como un silencio, un sonido ambiente, que ahí lo mencionaron, fue una decisión en conjunto que hasta Ricardo me ayudó muchísimo en eso también. Fue todo el tiempo como una retroalimentación entre nosotros, una
una lluvia de ideas que fuimos buscando el mejor camino para que, digamos, a través de esta ficción podamos representar eso que queríamos, también sin ofender a nadie, porque sabemos que era algo obviamente. muy fuerte con lo que nos estábamos metiendo, digamos, para querer expresarlo. Capaz que queriendo hacer un bien podíamos incomodar a alguien y no fue fácil tomar algunas decisiones. Y previo a la producción del corto, la parte, ¿no?, de creación de personaje, toda la historia, ¿estuvieron en contacto con excombatientes? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, me llamo Ricardo, el productor. Bueno, junto a Pablo, él tuvo la idea de ir hasta Pilar, que él sabía el contacto de un excombatiente. Y la verdad que pudimos hacer una pequeña entrevista porque queríamos ver bien cómo era el tema del personaje, sobre todo él, Pablo, que era uno de los creadores de la idea del guión. Más que nada para mostrar el personaje. Y se nos pierde un poquito el audio. Ahí. No se escuchó lo último que dijiste. ¿Sí puedes repetir? No, de que la idea de la entrevista al excombatiente fue por el solo hecho de hablar con él, interiorizarnos con el tema de cómo vivieron ellos la guerra en primera mano, en primer plano, y nos ayudó bastante para saber muy bien cómo encarar el personaje, sobre todo Pablo, que es el creador, digamos, junto a una persona más, pero digamos que la mayoría de la historia fue de él. Sobre todo, y nos sobresaltó mucho el tema al hablar con él sobre la culpa. Por eso el corto está la culpa, digamos, atravesada de inicio a fin, y sobre todo se ve al final cómo encarga esa culpa y ese post-trauma de la guerra, ¿no? Que muchos combatientes de Malvinas hasta el día de hoy lo siguen teniendo. Y más que nada eso, la creación del personaje fue, ya estaba creado, pero ayudó bastante en primera mano el haber hablado con este excombatiente de Malvinas. Y digamos que Pablo lo conocía y conocía el lugar. Y sí, fue Pilar, ¿no? En Pilar, sí, es del cenotafio. Vieron que hay una réplica del cementerio de Darwin. Pilar. Bueno, el hombre que está encargado de ahí, que es un excombatiente, él nos recibió, nos hizo un recorrido por el lugar y nos habló de su experiencia. Fue más una charla, más que una entrevista, fue una charla y nos contó muchas cosas fuertes que él vivió, tanto en la guerra como cuando vino acá. Nos contó cosas que la verdad que muchas no las podíamos creer. Y eran cosas que él mismo nos dijo que nunca, o no se lo había contado a nadie, o que no hablaba hace muchísimos años de eso. Exacto. Todo fuerte el proceso. Sí, fue demasiado fuerte. Y asimismo, bueno, yo tuve la posibilidad también de hablar con otro excombatiente que también estuvo en muchos momentos difíciles en la guerra, que fue personalmente a las islas, y él, sin embargo, me dio como opiniones distintas a las que nos había dado, por ejemplo, Marcelo, que fue el primero que fuimos a visitar, digamos. Entonces, como que teníamos como muchos puntos de los cuales tirar para armar el personaje, y más que nada como que fue ir decidiendo por dónde queríamos ir, cuál era la vivencia de este personaje, y al fin y al cabo fue como una mezcla de muchas cosas que recibimos de testimonios. Entonces, ustedes tuvieron como una imagen previa y sobre eso fueron a investigar y en relación a eso fueron escribiendo y construyendo el personaje. Exactamente. O sea, yo, bueno, como dijo Ricardo, yo caí el día que teníamos que preparar el proyecto ya con la idea y me había motivado, digamos, a querer encarar este proyecto porque había visto que, por ejemplo, después de la guerra hubo un gran número de excombatientes que se quitaron la vida, ¿no? Por causa de eso. También la falta de ayuda de parte del Estado, la falta de ayuda psicológica que tuvieron en esos años, que por ahí no se los reconoce o se les abandono, claro. Como que hubo un abandono. Entonces, a partir de eso, quisimos crear el personaje para
para hacer como más evidente y que no pierda vigencia lo que pasó en aquel tiempo que aún hoy sigue vivo. Sí, tal cual. Y también hay una gran importancia en el trabajo que hicieron porque es también darles un reconocimiento actual, porque actualmente es muy necesario seguir concientizando sobre lo que vivieron y lo que siguen viviendo. Sí, completamente. O sea, yo creo que es un tema que nunca hay que dejarlo atrás, que se puede seguir representando en cualquier tipo de arte, como puede ser el cine o puede ser cualquier otra cosa. Y bueno, creo que una de las últimas cosas que fueron un boom fue el Eternauta, que ahora en esta adaptación, por ejemplo, el personaje es un excombatiente también, ¿no? Como que siempre lo tenemos ahí presente. Eso está bueno. Sí, tal cual. Ahora, habíamos tomado la decisión de pasar algunas imágenes de fondo como para contextualizar de lo que estamos hablando, pero ¿cómo puede alguien que nos está escuchando ver el material? ¿Está disponible en alguna plataforma? Sí, bueno, yo hace muy poquito lo pude subir a YouTube. Traté de subirlo en su momento, pero por cuestiones de la plataforma no me dejaba, me lo borraba enseguida. Así que hace un mes aproximadamente lo pude subir. Si quieren, ahora yo les hago llegar el enlace. O si no, lo pueden buscar, digamos, con el nombre. Fuego Profundo es el corto. Y está en un canal que tiene mi nombre, que es Pablo Escalante. Creo que poniendo mi nombre y el nombre del corto aparece enseguida. Ah, bien, entonces lo vamos a compartir para que también puedan verlo. Sí, también se irá trabajando en otros temas, también temas chicos nomás, pero ya también estará en otra plataforma. También la idea con Pablo siempre fue en un momento, por ahí el próximo año, en fecha conmemorativa a Malvinas, seguramente la idea siempre estuvo de poder pasar el corto justamente en el lugar en Pilar, donde está el establecimiento de la réplica del cementerio Darwin, donde hicimos la nota o charlamos con el excombatiente de Malvinas, para poder pasarlo. Por lo menos para que lo puedan ver también, porque después de tantas idas y vueltas que tuvo el corto, se pudo terminar. El último corto, digamos, el corte, la última edición, se hizo en conjunto, pero bueno, está Pablo también que le dio la tocada final de este largo proyecto que tuvo un año bastante complicado, pero salió como queríamos que salga, así que agradezco que lo hayan podido ver y bueno, seguramente en la plataforma de Pablo, en YouTube, se podrá apreciarlo, pero más adelante seguramente se empiece a linkearlo para varios lugares también. Es la idea. Entonces todavía tiene poquito recorrido, está iniciando este corto. Exactamente, si no me equivoco, más allá de familiares nuestros, amigos, digamos, profesores y demás, y más allá de poder ponerlo, digamos, en la facultad, ya se lo puso en la parte final del año. Ustedes serían como los primeros, digamos, que hayan podido hayan podido ver el corto, pero dentro de poco seguramente ya se largue en general, como ahora lo largó Pablo, así que entonces, va a ir todo bien. Más adelante vamos a tener que hacer otra entrevista porque a mí también me da curiosidad no ver las repercusiones y saber si la devolución de si lo llegan a ver excombatientes, gente que participó en esa época, ¿no? A ver qué dicen. Sí, esa es la idea y bueno, volvemos a decir, y creo que Pablo piensa lo mismo, de que estamos agradecidos porque lo hayan visto y bueno, es una manera de generar un honor a ellos, un rememorarlo, ¿no? Diría, año tras año, y nada, cuando yo sé que el programa de hoy va a ser muy, muy bueno para todos, y no, que genere una reflexión, ¿no?, a futuro de que
no solo la guerra, sino que lo que trae a consecuencia, ¿no? O sea, por ahí decir guerra hoy es común, por lo que estamos viviendo también a nivel mundial. También el linkeo que tuvo el corto con el fútbol, ¿no? Justamente está linkeado con el Mundial del 86 de México, la bomba de Trueno, que lo linkea también con el trauma de él y la culpa, ¿no? Y esa idea que siempre tuvo, digamos, de Pablo de poder reflejarlo en el corto. Y nada, con el fútbol, ¿no? Con lo que es popular en nosotros, el fútbol y lo que marcó la guerra después. Espero que, nada, que haya, primero que nos alegra que nos hayan visto y bueno, vale, no, perdona el nervio mío. Así que, pero bueno, nada, agradecemos. ¿En qué años se realizó ese corto? ¿Iniciamos el proyecto? Sí. Sí, nosotros lo trabajamos entre el 2023 y el 2024, el año pasado. A fines de año pudimos hacer el rodaje. Después, por unos problemas que tuvimos con una locación, que es donde hicimos las escenas de trinchera, lo tuvimos que dejar para el siguiente año, en enero del 2024. Y a lo largo del año pasado fue que terminamos con la edición y todo eso. Nos llevó bastante tiempo, digamos, porque justamente éramos muy pocas personas trabajando en el proyecto. Bastante Claro. le pusimos. Claro, éramos 5, hubo ayudantes, obviamente, pero el proyecto arrancó, claro, como dice Pablo, comienzo de 23, mitad de año ya estuvimos haciendo previo a mitad de año locaciones, y a su vez íbamos corrigiendo el guión, todo eso, buscando locaciones, actores, todo, y después, bueno, se va a filmar la mitad de 2023, justo un año electoral también, y fue una montaña rusa de sensaciones, digamos. Una toma, una anécdota que ya quedó, una toma que teníamos que hacerla justamente de trinchera exterior, era para hacerla en octubre, si no me equivoco, se terminó haciendo en mediados de enero, del 24. O sea, fue, digamos, una montaña rusa, pero fue lindo vivirlo porque después ya se enfocó todo para el mismo lado. A la hora de trabajar, la verdad que elaboramos todo. Así que, pero bueno, ese fue el Sí, no, resumen de la no palabra, olvides de digamos, contarles que la trinchera empezamos a hacerla, fuimos nosotros ahí con la pala, haciendo en un terreno, todo a mano. todo a mano, se llama obreros de la UBA, digamos, de la FADU. ¿Y dónde fue eso? Pilar, ¿no? Sí, es cerca de Delviso, partido de Pilar, que conseguimos un terreno enorme que hicimos pruebas de cámara en las que podíamos simular lo que eran las islas, y entonces como nos cerraba por todos lados estaba bien, pero faltaba hacer la trinchera, entonces ahí fuimos nosotros con las palas ¿Y eso fue de forma clandestina o tuvieron permiso? No, era el terreno del tío de una chica que está en nuestro grupo. Entonces él nos dejó hacer todo ese lío en su terreno, digamos. Bien, buena onda. Sí, se recopó. Porque Es una también, jornada justamente, el hombre es de Perú, y cuando le contamos lo que queríamos hacer, él como, bueno, Perú nos dio un apoyo en las guerras, él también como que se remotivó y le copó mucho de lo que trataba. Entonces por eso también nos dijo, sí, vengan cuando quieran, no hay problema, nos dio una mano enorme. ¿Y el bueno, casting cómo lo organizaron? El casting, bueno, se mandó varias publicaciones, entre una de ellas alternativa teatral, después, y bueno, se encargó justamente Andy, el director de fotografía, y Pablo, y llegaba a los mails, llegó mucho, ¿no? Llegó mucha gente. Sí, nos mandó mucha gente, publicamos de qué queríamos trabajar, lo que queríamos contar. Claro, mucha gente nos mandó mail con sus reels, con la experiencia que tenían, y ahí hicimos una selección de, digamos, los que más
daban para el papel, los papeles que buscábamos. Los invitamos a una sala de casting a que nos vean un día. Y ahí en persona hicimos algunos ejercicios de actuación, alguna escena que estaba como en la beta del guión, Sí. y ahí nos convencimos de que, por ejemplo, el personaje principal tenía que ser Oliver, que es el protagonista, y lo mismo con todos los demás. Por suerte no nos costó mucho encontrar a quienes queríamos que encarnen a los personajes. No, muy acertado el casting. ¿Y las locaciones cuántas usaron? Locaciones utilizamos una interior, fue una casa. Primero era una casa, después se cayó esa casa para hacer toda la parte interior de los 80, ¿no? Después quedó una casa en Merlo, que la utilizamos justamente para 4 días de rodaje, que se hizo en un fin de semana. Y fueron 4 días de rodaje interno. Un fin de largo fue. Sí, ahí se logró parte del exterior, digamos, que se ve cuando él está en la hamaca, toda esa parte. Y también, bueno, todo lo que es interior se utilizó en una casa de familiar, o no, era una amiga de Carla, que era directora de fotografía. La chimenea esa del principio, bien de la época. La chimenea, claro, sí. Daba 80 la casa, Daba. también, bueno, Maga también se dedicó a darle el arte, ¿no? Mucho televisor del tubo, vasos, todo, estuvo encargada mucho Maggie. Y bueno, y duró 4 días de rodaje, un fin de semana en casa de Merlo, y un día de rodaje, lo que es Noche Trinchera, y terminamos con el plano final de los dos, que eso fue, digamos, después de la trinchera. En el río de Vicente López. En el río de Vicente López, simulando, ¿no? Era Malvina. No había presupuesto para ir, pero bueno. Pero que, o sea, en menos de una semana hicieron el corto. No, o sea, los días de rodaje fueron 5 o 6, pero creo que se empezó a rodar, no sé si en septiembre. No, fue en octubre. En octubre hubo un fin de semana largo. En octubre, 4 días. Y bueno, nada, quiero reconocer eso también en el equipo, que tuvimos un problema y nosotros teníamos una casa como primera opción, que era en Olivos, y la otra casa nos quedaba en Merlo, en zona oeste. Nosotros teníamos ya todo preparado, todo planeado, los planos, la puesta de cámara, de luces, todo en una casa. Una semana antes se nos cae por problemas con la gente que nos iba a alquilar, porque íbamos a pagar esa casa. Entonces, a último momento tuvimos que ir a la otra casa que quedaba mucho más lejos, mover un montón de cosas, a readaptar lo que ya teníamos planeado hacer para la otra casa, que era muy distinta, y todo en los últimos días, porque nosotros teníamos que rodar, no sé, el viernes, y el lunes nos enteramos que no íbamos a poder en esa casa. Exacto, bueno, entonces, otro problema. Claro, lo bueno es que, digamos, nadie se decayó, nadie fue negativo, y así, todo, como nos costó el doble, pero pudimos esforzarnos y sin dormir casi ir a grabar todo. Por ejemplo, un ejemplo, la casa de Acasuso, ¿dónde era? Sí, era por ahí, por Acasuso, me parece. Bueno, zona norte, era una casa totalmente de madera, y la casa que quedó en Merlo era todo blanco, o sea, era como que para arte cambiaba mucho, más que nada por el tema de la luz, ¿no? El blanco rebotaba mucho, pero bueno, por suerte todo se pudo. Igual creo que fue maratónico lo que hizo este grupo, creo que a veces me pongo a pensar, fue demasiado, pero se logró hacer a la hora de laburar, de tirar la primera toma. Después hubo gente también que nos dio una mano, pero no quiero dejar de agradecer también a, bueno, Carla, la DF, Andy, director de fotografía, Magalí, la directora de arte, Pablo, después cámara, también hubo, se me fueron los nombres, se me están yendo, pero hubo un montón de gente. No, eran varios que habían estudiado ya la carrera de nosotros y nos dieron una mano y se recoparon. Y el mismo actor, el protagonista, el que hace de Fabián, él le encantaba tanto que también se ofrecía a ayudarnos en vivo y en directo. Entonces nos daba una mano y después actuaba.
Buena Vale. onda. Bueno, el resultado fue súper profesional, así que todo lo que atravesaron está ahí como resultado. Después en nuestras redes también vamos a compartir el link. Y bueno, para ir cerrando, ¿algo más para agregar, Luz? No, bueno, para contextualizar, conozco a Ricardo, el productor de la carrera. Mil gracias por todo. Sé de No. este recorrido y verdaderamente nos sacamos el sombrero porque sabemos que es un gran, gran laburo. De verdad. Bueno, muchas La gracias. verdad, muchísimas gracias. No, Agradecido. nos hace bien saber que les pudimos transmitir lo que queríamos Sí, y que este homenaje se tome como tal, digamos, porque era algo que nos preocupaba en un principio. Bueno, lo vamos a compartir. Está logrado, quédense Sí. tranquilos. Muchas gracias. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. ¿Algo más para agregar, Pauli? Nada, que estoy muy agradecida por su entrevista. Gracias por compartir ese corte que fue fabuloso y fuerte a la vez, porque es la realidad. Pero bueno, hay que visibilizarlo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes y gracias por visibilizar esto y seguir rememorándolo y que nunca, digamos, lo dejemos de tener presente. La verdad, muchísimas gracias a todos. Siempre recordarlos y si en algún momento ellos se sintieron solos, siempre van a tener, digamos, para darle las gracias a ellos también y nada, y seguir acompañándolos a lo largo del tiempo, ¿no? Y recordarlo para que sean eternos, ¿no? Siempre serán nuestros héroes y es así, ¿no? Algo injusto que pasó en su momento, pero bueno, a seguir adelante y gracias a todos por esta invitación. ¿Bien? Bueno, muchas gracias y nos comunicaremos pronto. Así será. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, buenísima la entrevista. Así que nada, un honor haber generado, gracias Luz por este contacto. No, por favor. Y nada, larga vida a este corto que está iniciando su recorrido. Vamos a seguir recomendándolo, después vamos a poner en nuestras redes el link. Y ahora nos vamos a un cortecito porque seguimos con entrevistas, ¿verdad? ¿Dónde te va, morena? Seguinos en redes y entérate de todo lo que pasa cuando estás en Bavia. Vivo en Bavia en Instagram, Facebook y TikTok. Vivo en Bavia en YouTube y en Twitch. Vivo en Bavia. Seguimos acá en Trazo Libre, seguimos con la temática de las Islas Malvinas. Acá mi compañera Pauli nos va a contar un poquito de no sé qué. A ver. Bueno, le voy a compartir una pequeña introducción sobre el tema que vamos a compartir. Es mujeres de la guerra de Malvinas. El conflicto, en el conflicto bélico de 1982, enfermeras, instrumentistas jurídicas cumplieron tareas esenciales para salvar la vida de los soldados. El silencio. Ellas debían esperar que llegaran los aviones con soldados heridos. Los traían de a 30 o 40. Trataban de balas, esquirlas, fracturas expuestas, pies de trincheras, no congelados por el agua. Pies de trinchera congelados por el agua.
El frío y la humedad. La humedad. También llantos, gritos, lamentos y súplicas. Soy la enfermera. Estaba acostumbrada a las heridas. Lo que no se podía aguantar eran los llantos de estos chicos. Eran niños en la guerra que pedían por su mamá, querían ir con su mamá. Les dolía el alma. Contaba una de sus enfermeras que justamente la vamos a presentar a una de las enfermeras que estuvo ahí en la guerra de Malvinas. Vamos a presentarla a Stella Maris Morales. A ver, un cachito hasta que se conecta. Nos interesaba hablar también un poco de las mujeres de Malvinas, que el otro día decíamos, hace poco tiempo se empezó a hablar. Siempre se habló de las Islas Malvinas y se habló de los caídos, de los jóvenes que participaron, pero bueno, también... Nos hablaban de las mujeres. Nos hablaban de las mujeres, las enfermeras que estaban ahí. Eran prohibidas, por ejemplo, eran prohibidas donde las mujeres, hombres machistas que creían antes que no se podían hablar de las mujeres. Pero bueno, claro, cuando se habla de la guerra tenemos la imagen de las trincheras, las batallas, pero después está el cuidado, la sanación, todo eso que hubo muchas mujeres participando y que fue importantísimo. E imagino también la contención, claro, ahí con esa frase que Pauli nos compartía, ¿no? Porque no dejaban de ser adolescentes, hombres muy jóvenes y ellas también. Parecían niños llorando, peleando por su mamá. Sí. Imagínate el dolor de una madre, también se van sus hijos a la guerra y terminan sobreviviendo no. Claro. Lamentablemente. Y además que en la mayoría de los casos no es que fue una elección ni que estaban preparados, o sea, de repente tuvieron que ir a participar. Claro. Vale remarcar que hubo chicos de entre 16, 17, 18 años yendo, no eran soldados preparados. Había chicos que apenas habían dejado la escuela y estaban yendo. Vos el otro día, ahora yo no me acuerdo el nombre, nos decías del más joven. El más joven cayó en el crucero General Belgrano Mario Vilca Condorí. Él tenía 16. Sí. Terrible. Tenemos... Mario Vilca Condorí es uno de ellos. Marcos era el nombre de otro también, el segundo más joven. Ahora no tengo a mano el nombre, pido perdón por esto. No pasa nada, no estamos rindiendo examen, estamos si hablando para... Si me bancan a mí voy a agarrar algo. Vaya, acá mientras seguimos con Paula. Lo importante para nosotras es esto, seguir hablando de este tema, visibilizar, dar lugar a voces que participaron, voces que no se escucharon en ese momento, y sobre todo esto, dar a conocer que no solo fueron los jóvenes los que participaron, sino también un gran grupo de mujeres en el rol de enfermeras que estuvieron ahí. En esto que se llama la cuestión de malvinizar, ya volví, hace unos años conseguí, el más joven fue Mario Vilca Condorí. A ver si se llega a ver. Y a ver perteneciente a la comunidad de originarios, Marcos Antonio Lamas. Mira. A ver si se llega a ver. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí. La mano mágica del operador. Tincho Ahí Adam. tenemos. Pulpo, Tincho Adam. El pulpo. Y bueno, hay muchas organizaciones que los homenajean a ellos.
Y claro, ellos cayeron en el crucero General Belgrano, pero quienes llegaron a las islas, que estaban en las trincheras, eran heridos y maltratados por las mismas autoridades. Esto está en muchísimos testimonios. Llegaban derrotados, con el cuerpo agotado, y estaban al cuidado de las enfermeras que habían ido, y sí, no se las reconoció, pero fueron vitales en la historia. Sí, y además tampoco hay que olvidar que en esa época, que no teníamos tampoco el nivel de comunicación que hay hoy con las redes, ¿no? Con todo lo que es internet, las noticias que llegaban no eran tampoco las reales. Claro. Todo eso se supo después. Tal cual. Se sabe mucho. Hubo muchísimas cartas de combatientes que las familias recibieron meses después, porque las confiscaban. Entonces, la comunicación, la contención, todo eso quedaba en manos de quienes estaban ahí para cuidarlos. En este caso, hay muchas enfermeras. Y justamente estábamos hablando sobre de las traumas, ¿eh? Claro. Las mujeres también sufrían las mujeres. Tal cual. También. Y ahora ya estamos para comunicarnos. Bueno, ahora sí, a ver si está por ahí, ¿está la Mari? ¿Sí? Mucho gusto, te habla Pauli. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de tenerte acá en el programa. Bueno, justamente estábamos hablando con mis compañeras sobre esto de las mujeres. Contame un poquito cómo lo experimentaron tanto las mujeres en medio de la guerra. Mirá, yo soy enfermera profesional y estuve en la Guerra de Malvinas participando de esa manera como enfermera. En ese momento era enfermera con grado militar, había ingresado a la Fuerza Aérea en el año 81 y estaba trabajando en terapia intensiva en el Hospital Aeronáutico Central, y desde allí, me convocaron y me dijeron: tenés que ir a la guerra, como enfermera por supuesto, y en un principio íbamos a Malvinas, y después posteriormente nos quedamos en Continente, en Comodoro Rivadavia. ¿Cuántos años tenías? En ese momento tenía 27 años. Jovencita. Sí, éramos todas chiquitas, o sea, jovencitas, pero todas enfermeras profesionales, y estábamos todas trabajando ahí en el hospital. Así que salimos de ahí, del Hospital Aeronáutico Central, y cada una cumplía una función en ese momento. Bueno, mis compañeras, fuimos las 5 primeras mujeres que fueron enviadas a la guerra. Las 5 primeras estaban trabajando en coronaria, en guardia. Una de ellas era en ese momento jefa de enfermería, así que estábamos preparadas profesionalmente. Hablábamos de que, estaban preparadas profesionalmente, pero igualmente estar en la guerra, más allá de que hayan quedado en el continente, tenían que lidiar, con muchas historias y muchos casos, ¿no? Así es. Yo digo preparadas profesionalmente. Yo creo que ningún ser humano está preparado para la guerra, aunque hoy vivimos esta situación tan triste, ¿no? Y lamentable que es una guerra, porque la realidad es que creo que ninguno está preparado. No hay un ser humano que no piense: voy a matar y voy a la guerra. Me parece que nunca es una guerra justa, porque se pierden vidas. No importa lo material se recupera, pero las vidas no se recuperan más. Entonces, yo creo que lo que vivimos
fue algo que inesperado, porque estábamos preparadas profesionalmente, pero nunca uno se prepara para la guerra. Es más, Argentina en ese momento fue la primera guerra del siglo XX, y yo creo que nunca nos imaginábamos que íbamos a ver esa situación tan terrible como la de recibir jóvenes casi prácticamente de nuestra edad, 18, 19 años, y que hayan participado de una guerra que tampoco ellos creo que tenían idea, ¿no? O sea, era un servicio militar obligatorio, o sea que fueron obligados, y yo creo que ellos tenían ese sentimiento, por supuesto, que es el amor a la patria, y eso creo que les dio mucha valentía y mucho coraje, pero cómo los recibíamos, a mí me daba mucha tristeza, y sentí que ese es el verdadero significado de lo que es una guerra, ¿no? Ver cuerpos que están sufriendo, ver cuerpos heridos, y que no tiene sentido para mí. Si me preguntas, para mí la guerra no tiene sentido. Bueno, y contame, ¿cómo comenzaron a abrir esos hijos de olvido a las mujeres? O sea, empezaron a visibilizar. ¿Cómo comenzaron a hacer entre las enfermeras? Mira, nosotras era un gobierno de facto en ese momento, y yo creo que el estar bajo la orden de guerra y estar cumpliendo órdenes en ese momento, las primeras 5 enfermeras que llegamos a ese lugar, viajamos en un avión repleto de soldados, repleto de hombres, éramos las únicas mujeres, y cuando llegamos a Comodoro, los periodistas internacionales, porque estaba la prensa internacional, nos veían con ese uniforme, porque estábamos con el uniforme de combate, nos querían preguntar, y nosotras en ese momento la orden que teníamos era que no podíamos hablar. Y así fue como cada una de nosotras, a partir de ese momento, nos guardamos. Creo que todo lo que vivimos fue muy doloroso, y que al regresar, cuando hubo el cese del fuego, regresamos cada una a su lugar de trabajo como si hubiésemos venido de una licencia común y silvestre, porque no se hablaba de la guerra, no decían, uy, estuvieron en la guerra, ¿qué vivieron? Nada, no se habló de nosotras. Y pasó el tiempo, entre nosotras no hablábamos, no comentábamos tampoco lo que habíamos vivido, cada una se encerró, digamos, en su tarea, y nunca salió el tema de lo que habíamos vivido en ese momento. Fíjate vos que Comodoro Rivadavia también sufrió en ese momento el peligro, el acecho de un atentado, de un bombardeo al continente. Y sin embargo, todo el sur lo vivió. Y sin embargo, tampoco de eso se hablaba. No se hablaba de la guerra. No se hablaba para nada. Y dentro de ese olvido estábamos nosotras. Es así que yo pedí la baja en el año fines del 83. Me fui a trabajar a otros nosocomios de acá de Buenos Aires. Y yo creo que en ese momento la orden fue esa y se nos marcó a fuego, no hablábamos ni siquiera entre nosotras. Bueno, yo me separé de la Fuerza Aérea, pedí la baja, así que no tuve más contacto hasta el 2013, 2014, que me llamó Alicia Reynoso, mi compañera, y me dijo, vamos a levantar la voz porque se olvidaron de nosotras. Se olvidaron de la actuación de la enfermería en este conflicto. Y bueno, y así fue que empezamos a caminar, empezamos a levantar la voz, empezamos a mostrar
nuestra historia, que es una parte de la historia de la Argentina que ha sido tan ocultada, y sobre todo la presencia de la mujer. No es que somos las primeras mujeres. En todas las guerras de la independencia siempre hubo mujeres y ahora se las están reconociendo. Nunca se hablaba de ellas. Nunca se habló de Juana Zurduy, de un montón de mujeres que participaron de la guerra de una u otra manera, ¿no? O sea, no solamente matando, no solamente cargando un fusil. Hay otras actividades que también te hacen que vos estés participando de ese conflicto. Darle una mano, darle comida, atenderlo, curarle las heridas, todo eso significa también participar de una guerra. Y bueno, y así comenzamos a caminar y a hablar y a contar esta historia porque estamos vivas, que es lo más importante, aunque algunas de mis compañeras ya no están en este plano, pero tenemos que seguir, porque a veces se cuentan, no se cuenta la verdadera historia, se cuenta media historia y falta la otra, ¿no? Entonces no puede ser nunca una historia verdadera si no se cuenta como fue entera, sin guardar nada, aunque haya sido un error, aunque se hayan cometido muchas, pero muchas cosas horribles en esta guerra, hay que contarlo. Y yo creo que en este estado en que estamos ahora, que bueno, tampoco nuestros pares nos quisieron reconocer, más allá de que en los años 90 hemos recibido medalla y diploma por ley 23.118 por parte del Honorable Congreso de la Nación. La Fuerza Aérea también internamente dentro de su estado nos ha reconocido como veteranas, pero no para todo el estado, ¿no? Por eso nosotras hicimos un juicio con Alicia y lo hemos ganado en el año 2021 con perspectiva de género. Salió primero la sentencia judicial, salió primero Alicia y después yo en el mismo año, y yo creo que eso también fue un triunfo de haber levantado la voz y de haber dicho, acá también hubo mujeres que participaron de esta guerra. Y creo que eso a veces molesta a mucha gente, molesta a nuestros pares también. Dentro de la Fuerza Aérea para ellos ha sido otra derrota el haberles ganado este juicio, porque para ellos hubo cosas muy feas dentro de la institución que manchan esta causa justa de Malvinas, ¿no? Y eso también hay que contarlo, hay que contar todo. Por eso siempre digo, nunca vamos a sanar esta herida porque no se cuenta todo, se cuenta siempre la mitad. Y así nunca vamos a sanar. Y a partir de esta decisión de alzar la voz que contás vos a partir del 2013, cuando esta compañera te convoca en cierta forma, empieza un recorrido y ustedes llevan adelante distintas acciones para visibilizar estas historias, para que la gente se entere. ¿Cómo lo llevan adelante? Bueno, en principio, viste, las redes sociales te ayudan un montón, comenzamos a subir parte de nuestras fotos, tenemos mucha documentación, muchas fotos también, que gracias al periodismo, siempre lo decimos, en aquel momento, en el 82, que aparecimos en un montón de revistas y esa revista forma parte también de nuestra historia, por lo tanto, todo eso no es que llevamos la cámara, sino que conseguimos un montón de cartas, de historias, de fotos nuestras, gracias al periodismo, y con eso empezamos a hablar y por supuesto, al levantar la voz, siempre los periodistas nos han llamado, nos han protegido de todo esto, y bueno, y también vamos a las escuelas, a las universidades, damos charlas, contando la verdad, contando nuestra historia, sin inventar nada. Lo que vivimos fue esto.
No fuimos a Malvinas, pero sí realizamos evacuaciones aéreas, trasladando heridos, trasladando soldados, pero nosotras no estuvimos en Malvinas. Capaz que sí, capaz que un avión llegó, pero no, nosotras estuvimos junto al hospital, dentro del hospital reubicable, que fue ese hospital que había comprado Fuerza Aérea en los años 80 y que nosotras lo conocíamos muy bien. Ese hospital, en lugar de instalarse en las Islas Malvinas, se instaló en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Y allí estuvimos. Y allí estuvimos todas las enfermeras de la Fuerza Aérea. No hay que inventar nada. Nosotras estuvimos allí recibiendo a los heridos y nuestra función fue esa, atender a los heridos, tanto en el avión, haciendo las evacuaciones, como recibiéndolos en ese espacio, en Comodoro Rivadavia, en el hospital. Imagino, comentábamos con mis compañeras antes de empezar la entrevista, que además de las acciones, ¿no?, de específicas de enfermería, también imaginamos que han sido de contención emocional y psicológica. Mira, no sé cómo creo que la profesión un poco te marca, te forma para que estés al lado del paciente, para que lo contengas. O sea, la realidad es esa. O sea, no vas a ver una enfermera que va a poner cara de espanto si ve una herida. O sea, te preparas mentalmente para eso. Aunque, te digo, fue muy fuerte para nosotras eso, recibir heridos de una guerra y que fueran tan jóvenes. Que fueran jóvenes y aparte escuchar cómo pedían por su mamá. Y después también otra de las cosas que nos marcó y que nos hizo contenerlos, nos hizo sentirnos como que ahí estábamos presentes y que ese era el lugar que teníamos que estar, porque ellos querían curarse para volver, ¿no? Porque habían dejado a sus hermanos, a sus amigos. Viste que cuando estás en una situación muy dramática, siempre recurrís y estás buscando a un compañero, a un amigo, lo estás protegiendo. Y todos estaban en la misma situación, inclusive nosotras estábamos lejos de nuestra familia y eso nos hacía sentir como que también estábamos cerca de ellos porque estábamos viviendo prácticamente la misma situación. Y era necesario que nosotras, como enfermeras y como profesionales, y como hermanas o amigas o como le quieras llamar, esa condición que te da, ¿no?, de escucharlos y de contenerlos. Y tienen, con esto que nos contás, que van a colegios, que hacen charlas, ¿tienen redes específicas de esto que están llevando adelante o las redes personales, si querés compartir? No, son las redes personales. Nosotras en el año 2019 pudimos hacer un documental que se llama Nosotras también estuvimos, y que bueno, que justo un cineasta que estaba estudiando en ese momento, Federico Estrifeso, se interesó por esta historia, ¿no? Por esto de ver esta foto que aparecía en todos lados, que eran 5 mujeres vestidas de verde, y bueno, y se interesó, aparte había leído, buscó también el libro de Alicia Reynoso, y así 3 de nosotras fuimos al mismo lugar, a Comodoro Rivadavia, ahí filmamos, ahí nos encontramos no con el hospital, nos encontramos con un refugio, donde nosotras íbamos a protegernos, y bueno, y todo eso también nos ayudó, ¿no? Nos ayudó un montón con el documental para que la sociedad, sobre todo la sociedad que no tenía conocimiento, no sabía de nosotras, tuviera la oportunidad de escuchar nuestra historia. Y así fue como entre el documental, el libro de Alicia y un montón de fotos que subimos a las redes, la sociedad, por lo menos, que es el mayor logro, ¿no? El que la sociedad te reconozca y sepa de nosotras. Para ir cerrando, Pauli, ¿querés agregar algo más?
No, estuvo muy interesante la entrevista, la verdad que agradezco por tu tiempo. Estamos cerrando, ¿no? Ya estamos cerrando el programa, así que le damos dar gracias a nuestra madre por tu tiempo. Y bueno, y ojalá que se haga visibilidad entre tantas mujeres que fueron historia, ¿eh? Que son parte de la historia. Y una última pregunta. Sí. ¿Actualmente seguís trabajando como enfermera? No. ¿Te dedicas a Ya otra no cosa? trabajo. Tengo 71 años ya y les voy a contar algo. El arte a mí me ayudó muchísimo a salir de esto, ¿no? Porque no es fácil salir, no es fácil empezar a contar algo que había estado guardado por muchos años. Muchas de mis compañeras todavía no pueden hablar y empiezan a hablar ahora, de a poco, lloran, porque son, situaciones y vivencias muy, muy fuertes. Entonces nos cuesta mucho hablar y a mí me costó también en ese momento. Y bueno, de a poco vas un poco descargando esta mochila que llevamos y que gracias a ustedes que siempre nos dan un micrófono o un video o algo o que nos dan un poco de luz a esto, ¿no? Que muchas de mis compañeras que no pueden hablar todavía creo que son situaciones tan dolorosas que siempre cuesta salir. Y a mí el arte me ayudó muchísimo, yo me siento muy bien en este momento trabajando con las manos y creo que el arte es sanador para todos, ¿no? Y ahora estás en tu taller. Sí, no solo trabajar en la pintura, en la escultura, en la música, la literatura, todo eso, en la danza, todo eso ayuda muchísimo a personas que no se sienten bien y que tienen este dolor que a veces uno no se da cuenta, no toma dimensión de lo que hemos vivido y que hemos sido jóvenes también. Me imagino, el arte, acá estamos rodeadas de artistas y siempre decimos el arte es sanador, es puente, es para todas las personas. Acá estamos transmitiendo desde un centro cultural independiente y autogestivo en Remedios de Escalada y como siempre decimos en estas épocas más que nunca, bueno, acá seguimos manteniendo la puerta abierta para seguir generando arte que no lo pueden sacar. Así es. Bueno, yo les agradezco un montón. Gracias, mil gracias. Y en nombre de mis compañeras también por esta oportunidad y por seguir abriendo otros lugares, ¿no? O sea, contando este pedacito de la historia que también fue muy ocultada y que es muy triste, pero que hay que contarla igual. Muchas gracias a vos por la comunicación y muchas gracias por el trabajo que has hecho en esa época. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé qué hora es, ¿ya estamos en hora? Lindo programa, ¿eh? Lindo programa. Bueno, después vamos a ver también ese documental. También lo vamos a agregar ahí para que la gente se informe, para que la conozca un poco más la historia de Estela. Después vamos a dar las redes y bueno, vamos a seguir en este camino. Tal cual, vamos a compartir también, bueno, el enlace para ver el material de los chicos y seguir, bueno, el término que decíamos antes, malvinizando, para generar esta conciencia. Bueno, nos estamos despidiendo. Bye, hasta la próxima. Hasta la próxima. Cartagena.